En el Oceanographic estamos muy contentos de hacer una presentación como esta, pues que presenta ideas que fomentan el emprendedurismo, que fomentan la sostenibilidad que desde la acción del Oceanográfico hacemos permanentemente, ¿no? Con este mar de por un mar sin plásticos. Hace unos meses vino Carlos Ferrando de Closca con... Ellos son los que han diseñado el casco este plegable que tiene un diseño tan espectacular que está ahora por todo el mundo. Entonces tenía la idea de una filosofía de vida, de utilizar menos residuos, de utilizar menos plásticos, de ser más sostenibles con el uso del agua. Y vimos que encajaba perfectamente tanto con la Fundación Oceanographic como con la Fundación Aguas de Valencia. Nosotros en Closca estamos intentando utilizar nuestro talento en diseño y en tecnología y nuestra pasión sobre la sociedad para construir una marca que ayude a la gente a adquirir hábitos de vida más conscientes y más saludables. Con el casco, pues lo que queríamos hacer era promover más bicis en las ciudades, hacer las ciudades más amables, y ahora con este reto donde estamos mezclando un producto que es una botella con una aplicación, lo que estamos intentando es hacer que la gente repiense su relación con el agua y el plástico, en este caso con las botellas y las botellas de un solo uso. Yo creo que reúne pues dos características muy importantes. Una es el respeto al medio ambiente. Sabéis que es imposible vivir sin el plástico, pero lo que hay que hacer es un uso responsable de él. Muchas veces utilizamos elementos de plástico que podríamos no tener que usarlos, y esto es pues una iniciativa que va en ese sentido, ¿no?